a ir ya a la predicación para que no se haga muy tarde, y los que están cansados no se cansen esta tarde, porque los fatigados luego tienen mucha necesidad de descanso, y estamos muy contentos de ver a Maru y a la familia completa, bueno, menos el marido, pero Elías, y supongo que en algún momento los saludaremos, y damos gracias al Señor que ellos han podido llegar con bien, y qué bien, qué alegría de que los primos se puedan volver a ver y disfrutar de un buen tiempo. Pues como os estaba diciendo y prometiendo, voy a cumplir, quiero llevaros a Hebreos capítulo 12. Yo hay unos de esos textos extraños que salen ahí en medio y que llaman la atención. Versículos números 12 al 17. Hebreos 12, del 12 al 17. Como os había introducido antes, los 11 primeros capítulos son doctrina y enseñanza que muy bien hecho el pastor o predicador que ha mandado esta epístola ha demostrado un perfecto y buen conocimiento de toda la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, y ha tratado y ha enseñado y ha aplicado todas estas enseñanzas en Jesucristo. Ya ha demostrado que Jesucristo es mayor que todos los profetas, que todos los ángeles, que todas las cosas, que el antiguo pacto, que Él es el nuevo pacto. Mucha enseñanza, mucha doctrina. Y es muy importante conocer la doctrina, porque uno que quiere vivir en la verdad tendrá que conocer primero qué es la verdad. Uno que quiere hacer lo que a Dios le agrada tendrá que saber qué es lo que a Dios le agrada y cómo quiere Dios que vivamos. Así que esa segunda parte tiene que ver con la doctrina. Ha empezado en el capítulo 12 hablándonos o mostrándonos esa ilustración, ahora a correr. Ya que sabes toda la teoría, ya tienes las zapatillas, ya tienes la ropa adecuada, ya tienes el entrenamiento, ya sabes lo que tienes que hacer, ahora a correr la carrera cristiana que tienes por delante. Pero a veces llega en medio de la carrera cristiana, y digo cristiana entre comillas, porque algunos se ponen a correr ahí en medio de la carrera y algunos no son. Y Hebreos está hablando precisamente de eso. Hay muchos que son, hay muchos que no son, y hay unos cuantos, y también a veces pueden ser muchos, que no saben si son o no son, y realmente están ahí, pero no son. Entonces, el escritor de Hebreos les dice, oye, a ver lo que está pasando en vuestras vidas. Y habla en general a todos, los que son, los que no son, los que están pero no son, los que no están pero son y están desanimados. A todos ellos les habla. Y les dice en el versículo número 12 del capítulo 12 de Hebreos. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hasta ahí leeremos, y la verdad es que al leer este texto me ha hecho el Señor pensar, recapacitar, estudiar
intentar ver qué es lo que el Espíritu de Dios habló a este escritor y qué es lo que recibió esta iglesia o estos hermanos o estos supuestos cristianos, qué les trataba de enseñar y por qué está esta escritura aquí hoy para ti y para mí. ¿Qué quiere Dios enseñarnos? Porque recuerda que nunca la palabra de Dios vuelve a Él vacía. Eso quiere decir que toda escritura tiene un propósito para enseñarte, hablarte, fortalecerte, guiarte, exhortarte, reprenderte en tu corazón. Algo de todo eso quiere hacer Dios en nuestros corazones en esta tarde. Vamos al Señor en oración y un momento estaremos viendo qué lección tiene el Señor para nosotros en la palabra de Dios. Oremos. Amado Padre, Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra y por lo que tú nos enseñas en ella. Ayúdanos a honrarte y glorificarte. Enséñanos que tu Santo Espíritu nos guíe a toda la verdad. Señor, gracias por cada alma que está aquí en esta tarde. Solo tú sabes la razón por la que están aquí en esta tarde y solo tú sabes la razón por que otras no están. Pero por supuesto, Señor, tú sí que estás y esa es la principal razón por la que nos reunimos en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Un reconocido pastor fue invitado a predicar a una universidad cristiana. Al terminar su predicación, recibió una nota de uno de los estudiantes, después del mensaje, en la que ese estudiante le reprochaba la apasionada exhortación y le sugería que solo debía presentar los hechos de las Escrituras y dejar que cada uno sacara sus propias conclusiones. Así que el pastor, muy amablemente, también le contestó con otra nota al estudiante de la universidad cristiana, precisamente una universidad cristiana. Él le dijo, gracias por ayudarme a examinar mi ministerio. Estoy siguiendo el patrón bíblico. La enseñanza sin exhortación no es bíblica. Así que te encarezco a que prestes atención a lo que Pablo, el apóstol, le enseñó y le animó a hacer a Timoteo, el pastor. Y dijo, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 3. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y está diciendo, van a venir momentos en que uno dirá, no, doctrina no, muéstranos un poco más de emoción, de la práctica, pero no. Y entonces está diciendo, no. La doctrina es importante para que sepas que debes practicar en tu vida. Y esta práctica va a demostrar si la doctrina, la verdad, es una realidad en tu corazón. Así es. Porque solo la verdad te hará libre. Solo la palabra de Dios te edificará y te fortalecerá. Porque solo en la verdad honrarás y glorificarás a Dios, tu Padre y Señor. Así es. Así que en nuestro texto que tenemos hoy aquí, el escritor, el santo escritor, aquel que fue guiado por el Espíritu Santo, que ha manifestado tan claramente esta exhortación que es importante, lo dice. Dice en Hebreos capítulo número 3,
versículo, creo que es el 12, aunque está en el 13, pero el 12 y el 13. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y está diciendo, hermano, te habla a ti. Hermana, te habla a ti. Mirad, ¿tú sabes si el hermano de al lado es creyente o no es creyente? ¿Tú sabes si el hermano de atrás o el delante tiene un corazón de incredulidad? Ese mirar es episcopeo. ¿Y sabe de dónde viene? Viene de vigilar, que lo vamos a ver en un momento. Viene de supervisar. ¿De verdad estás, hermano, viniendo a esta iglesia preocupado por tu hermano de al lado? Y no digo de meterte en su vida, digo de acompañarle, de animarle, de estar con él, conociéndolo. No se viene a la iglesia para calentar un banco solamente. Se viene a la iglesia para amar al Señor. Y si le amas al Señor, debes amar como el Señor amó a los demás. Por lo tanto, amar a tu prójimo también. Y vemos que la verdad, la doctrina y la práctica se hacen una sola en la vida de la persona. Y dice en el versículo número 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La exhortación, una parte de la comunión de los hermanos, una parte tan importante en la iglesia, porque no me da igual si mi pie no quiere andar. El otro pie le dice a ese pie que no quiere andar, anda porque necesitamos trabajar juntos. No me da igual si un brazo dice no voy a coger la caja, porque el otro brazo le va a decir trabaja porque necesitamos trabajar juntos. Somos un cuerpo. Cuando de repente veo que al cuerpo le falta una oreja, porque tú no viniste esta mañana, entonces yo digo, no he escuchado bien. Cuando al cuerpo le falta un ojo y veo que está tuerto, porque tú solamente vienes cuando puedes o cuando quieres, digo, no está bien que seamos una iglesia tuerta. Tenemos que ser una iglesia completa. En Cristo lo estamos, por supuesto, contigo y sintigo, y lo digo de alguna manera, y sin mí, y sinmigo también. Por supuesto, porque en Cristo estamos completos. Pero, hermanos, Cristo, así, diciéndonos que somos completos en Él, también nos dice que no nos incompletemos los unos a los otros. Así es. Por lo tanto, Él nos exhorta. Y no es una sola vez que lo dice. En el capítulo 10, en el versículo número 23, dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dice, Él me ha salvado, me ha perdonado, me ha limpiado y me ha prometido vida eterna con Él. Voy a mantenerme firme. ¿Y cómo lo voy a hacer? Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino, otra vez, exhortándonos. Y ahora en este capítulo 12 va a decir, quiero daros unas exhortaciones. Exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque, hermanos, esta tarde, esta noche o mañana, Dios va a venir. ¿Y cómo te va a encontrar?
¿Voy a ser reprendido porque no te exhorté? Porque yo tengo la responsabilidad y tú tienes la responsabilidad de que nos exhortemos. Y cuidado, que exhortar no es pegar. Exhortar no es criticar ni pisotear al otro. Exhortar es amar y acompañar. La palabra exhortar es paracleo. Y es lo que hace el Espíritu Santo, que está a nuestro lado y nos acompaña y nos anima y nos esfuerza, y si hace falta nos da un empujoncito, venga, vamos, tómate una pastilla que no hace falta, dolor de cabeza da igual, en la iglesia se te quitará. Y yo no digo que el que esté enfermo tiene que estar en la iglesia, pero cuidado con que tengamos cualquier excusita para no estar con el Señor, con el cuerpo del Señor. Ahora, en nuestro texto vemos claramente una exhortación. La palabra exhortación es incitar, animar o aconsejar a una persona con autoridad, a otra, a hacer o actuar de cierta forma mediante razones o ruegos. O sea, cuando yo exhorto, yo quiero coger una regla de fe y práctica infalible, como es la palabra de Dios, no hay otra cosa que sea infalible, sino solo la palabra de Dios, y debo de animarte a que tú y yo juntos vamos a obedecer al Señor, vamos a seguir la palabra del Señor. Voy a orar por ti, ora por mí, y nos exhortamos. Eso es ese amor en obras, el uno por el otro. Y qué bueno es cuando lo vemos obrando en nuestra vida. Una y otra vez lo menciona el apóstol Pablo a Timoteo, y no tenemos el tiempo, pero si estás anotando, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 2, lo nombra. Luego al pastor Tito, que no es el pastor más pequeño, pastor Tito, sino el pastor, punto o coma, Tito, pues él le dice en el capítulo 2, versículo número 15, le manda también a que exhorte, dice así, Tito, capítulo 2, versículo 5, enséñales a ser prudentes, castas, a las mujeres cuidadoras de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios, ¿lo he dicho bien? 2.15, estoy en el 5, perdón. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Tito 2.15. Eso es lo que manda. Da una lista de cómo debe ser la relación de la esposa con el marido no creyente, de una relación entre las mujeres mayores con las más jóvenes, de una relación, cómo se debe de tratar todo en la iglesia. Y luego dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. La exhortación es una parte muy importante de la palabra de Dios. Y si no, mira las palabras que salen aquí en el capítulo 12, versículo número 12 al 17. Dice ahí esas palabras, levantad, haced sendas derechas, seguid, mirad bien. Esos son términos de exhortación. El propósito aquí no es solo enseñar la verdad, sino animar a vivir de acuerdo con ella. Hermanos, a pesar de toda la enseñanza que contiene la carta de los Hebreos, o a los Hebreos, el propósito principal de esta carta era la exhortación. Mirad lo que dice en el capítulo número 13, solamente una página más, versículo número 22. Al terminar, el escritor de Hebreos dice, ¿sabéis lo que os he escrito en estos 13 capítulos que tenemos nosotros? Aunque originalmente no tenía capítulos, pero dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación,
Pues os he escrito brevemente, ¿eh? No penséis que 13 capítulos hablando ahí, pues yo calculo que unas 4 horas, un culto de 4 horas que os ha escrito ahí para que el pastor, que ya lleva 30 minutos predicando. Bueno, pues el que escribe Hebreos dice que era breve. 13 capítulos. 13 capítulos. Así que sé que eran de otra clase, estaban hechos de otra manera diferente que como estamos hechos hoy en día, de otro material. No lo sé, supongo que habría menos distracción, habría menos móviles para jugar, y entonces como no me distraigo en nada, me voy a distraer en algo bueno, la palabra de Dios. Habría menos internet, habría menos cosas, entonces podrían pasar 4 horas escuchando la predicación de la palabra de Dios. No lo sé, pero desde luego que nos entrenemos, porque no serán 4 horas, ni 4 días, serán 4.000 millones de días escuchando la predicación de la palabra de Dios de labios del Señor Jesucristo, eternamente. ¡Qué bendición! Aquellos días. Desde luego es verdad, será el Señor Jesucristo, no será un servidor que, por supuesto, le cuesta aplicar bien todo esto. Él es el sumo ejemplo el sumo, ¿qué diría yo? Ejemplo, sí, de lo que es la verdad y la práctica de la verdad. Jesucristo lo cumple perfectamente. ¡Qué bueno! La verdad que se conoce, pero no se obedece, es un agravante de mi pecado. Así es, se convierte en un agravante de mi pecado. Lo dijo así Santiago: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Tú sabes cómo debes de vivir la vida cristiana y no lo haces? Un agravante sobre tu vida. Te es pecado, dice la palabra de Dios. Estos son las dos caras de una misma moneda. Un lado de la moneda está el saber y el creer, pero en el otro lado de la moneda está el vivir y obedecer. Así que no te queda otra, tírala para arriba. ¿Y yo qué hago? Creer y saber. ¿Y mañana qué hago? Obedecer y vivir. Así es. Siempre es una, siempre es una. Eso es lo que es la vida cristiana. Si no, va a ocurrir como el Señor Jesucristo tuvo que llamar la atención a aquel pueblo de su tiempo, que tristemente no ha cambiado mucho del pueblo de nuestro tiempo. Porque el Señor Jesucristo, dirigiéndose a ellos, le dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Tienes la teoría, pero en la práctica no la vives. Me parece que hay algo que el Señor no estaba haciendo honrado y no se agradaba de ello. También en otra ocasión dijo el Señor Jesucristo, citando al profeta Isaías: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Eso dijo Santiago. Ahora, rápidamente, yendo al texto, 3 exhortaciones para aplicar la verdad a tu vida cristiana. Tenemos aquí 3 exhortaciones para aplicar la verdad de la palabra de Dios a nuestras vidas. Recordar que la palabra de Dios es perfecta, es completa, y si alguien no se acuerda, pues puede ir al capítulo 4, versículo número 12, y recordar que ya el escritor de Hebreos ya le ha dicho lo importante que es la palabra de Dios, y les ha dicho porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón,
Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. La palabra de Dios, cuando Dios la dictó, guiados por el Espíritu Santo, sabía perfectamente que tú estarías hoy aquí, que tú escucharías hoy la palabra de Dios, y sabía perfectamente lo que tú y yo necesitamos, y nos quiere hablar. Es Jesús hablando. Así que la primera exhortación que tiene aquí es un llamado a perseverar en la verdad. Dice el versículo número 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Esa exhortación, un llamado a perseverar en la verdad, manos caídas, rodillas paralizadas. Yo he corrido algunos maratones de esos de 52 kilómetros y realmente llega un momento en que, como no era un profesional, llega un momento en que decía, no puedo más. Ya no me acompaña, es necesario que esas manos sean levantadas al correr y cuando tu pie izquierdo da un paso, tu brazo derecho da un impulso hacia adelante, cuando tu pie izquierdo da un paso, derecho en este caso, y tu mano izquierda da otro impulso y esa es la manera de correr, porque no podemos ir, porque tiene que haber esa coordinación. Pero cuando los brazos pesan y caen y ya no puedes, porque después de 30 kilómetros todavía me quedan 22 y no puedo más, entonces ya vas de tal manera que es pesado. Y cuando te dan calambres en los músculos y las rodillas se paralizan y no puedes marchar y ¡ay, que no puedo! Y el Señor dice, la carrera cristiana, verdaderamente cristiana, vivirla, a veces hay momentos difíciles, hay momentos duros, pero levanta tus manos, fortalece tus rodillas. ¿Cómo lo voy a hacer? Me acuerdo cuando corría y ya no podía más, pero miraba y allá está, 2 montañas más y veo la meta. Uy, voy para allá. Y ver la meta me estimulaba y me animaba. Y de la misma manera, para ti cristiano y para mí, Cristo tiene una meta. Y nos dice en el capítulo número 12, versículo número 1, versículo número 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Considerad, eso quiere decir, mira, se puede. ¿Cómo que se puede? Yo soy débil, pero él es fuerte. ¿Y no dices que cuando crece en él vive en ti? ¿Todo lo puedo en Cristo? ¿Es verdad o es una mentira? ¿Qué crees tú? Bueno, Dios lo dice, pero es una palabra bonita, que suena bien. No podemos, ¿verdad que no? No podemos ser salvos. Él lo ha prometido, pero entonces no crees, ¿verdad? Entonces no estás creyendo en Él. Cuidado, que le puedes hacer mentiroso y serás juzgado de acusar a Dios de mentiroso, porque Él nunca ni dice, ni hace, ni piensa en mentira. Así es el Señor. Así que, hermanos, levanta tus ojos a la meta, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando el escritor escribe, tiene en mente el Antiguo Testamento. Eso es una de las cosas maravillosas que siempre me ha gustado. Leer el Antiguo Testamento y ver a Cristo en el Antiguo Testamento, ver las enseñanzas del Antiguo Testamento señalando a Cristo, mostrando a Cristo y enseñándonos las verdades de Cristo. Y vemos aquí ahora
que esta ilustración de las manos caídas y las rodillas paralizadas ya estaba en el Antiguo Testamento. Vi conmigo, por favor, a Isaías 35. Isaías 35. Dice así la palabra de Dios, en el versículo número 3 y 4. Dice así: versículo 4, perdón. Y lo llevé a la casa de Jehová. No, estoy en Jeremías. Yo digo, ¿cómo puede ser? No encaja el versículo. Perdonadme. Ahora sí. Isaías 35, versículo número 3. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¡Qué bendición tan grande tenemos en Él! Él nos ha prometido. Y Él nos va a ayudar en todo el camino. Hay una cosa muy importante en brazos caídos y rodillas paralizadas. Y es que el problema muchas veces en la vida cristiana lo tenemos en nosotros mismos, porque nos enfocamos en nosotros mismos y somos tan egoístas que solamente pensamos en nosotros mismos. ¿Cómo dice Dios que quiere que nos estimulemos realmente para poder levantar los brazos y afirmar las rodillas? Es lo que está diciendo, concéntrate en el otro, ayuda al otro, fortalece al otro. Dice en el versículo versículo 4, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Tienes que ser un estímulo para tu hermano. ¿Eres un ejemplo, marido, para tu esposa? ¿Eres un ejemplo, esposa, para tu marido? ¿Eres un ejemplo, papá y mamá, para tus hijos? ¿Eres un ejemplo, hermano, para los hermanos de la iglesia? Cuando te miran, ven a alguien que estimula a seguir en la vida cristiana, a fortalecerse en la vida cristiana, y su testimonio es digno de imitar, así como él imita a Jesucristo. Eso es lo que está intentando decir. Cuando uno se centra en pobrecito de mí, qué mal me siento yo, pobrecito que nadie me quiere y nadie me mira, y vengo a la iglesia y voy mirando y... No, pon los ojos en Cristo. Saluda a los demás, estimula a los demás, anima a los demás, gózate con los demás. Estate en la casa del Señor, con los hermanos del Señor, realmente. Qué importante es. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en soledad. Está diciendo, ¿sabéis que el gozo del Señor produce gozo? Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Qué importante es que estemos poniendo los ojos en el Señor, confiando en el Señor. Hay que mantenerse firme y piensa en estar, la palabra de Dios nos dice, entonces el que piensa estar firme, mire que no caiga. Para yo poder ayudar al otro, tengo que estar firme en el Señor, puesto los ojos en Jesús, y así podré ayudar. Hermano, ¿estás viendo a alguien con las manos caídas,
las rodillas paralizadas. Entonces, anímales, ayúdales a continuar con Cristo, a mantenerse firmes, pero en el camino correcto de la palabra de Dios. Dice en Proverbios capítulo 4, Proverbios 4, versículo 25 al 27, dice así: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Así serás sanado. Lo cojo. La importancia de pertenecer a una iglesia bíblica para que sea la doctrina de Cristo nuestra regla de fe y práctica. Solo así, cuando algo se debilite o se enferme, será sanado. Hay cristianos que entienden las doctrinas de la gracia, pero no experimentan la gracia de las doctrinas. Qué bueno. Así enseña la palabra de Dios. En segundo lugar, hay un llamado, una exhortación. La exhortación es un llamado a la diligencia en la verdad. Ser diligentes. Este texto muchas veces nos llama la atención. Volvemos otra vez, que se nos va el tiempo. Versículo número 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Este es un texto que ha sido muy mal interpretado muchas veces. Algunas personas han sacado la conclusión de que aquí se enseña salvación por obras. Pues si sigo la paz con todo el mundo y me santifico, una disciplina en mi vida, entonces veré a Dios. Pero no es lo que está enseñando. Aquí no nos habla salvación por obras. Está hablando de esa santidad y esa paz que da el Señor. Porque el hombre inicuo no tendrá paz, nunca. No hay paz, dice la palabra de Dios. El hombre es pecador, es malo de corazón. Y nos dice en Isaías 57, versículo 11. Un momentito que no lo he copiado, pero lo voy a buscar rápidamente. Dice así: perdón. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No encontraremos paz sin que el Dios de paz llene y transforme nuestro corazón. Y por supuesto, todas nuestras justicias son trapos de inmundicia, como nos dice en Isaías 64, 5. Así que necesitamos la paz de Dios. ¿Y cómo la obtenemos o cómo la recibimos? Como nos dice en Romanos 5.1, nos dice la palabra de Dios en Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede traer paz. Él es el príncipe de paz. Él es el que da la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Qué bueno es cuando el Rey, el príncipe de paz, mora en nuestro corazón. Y por supuesto, entonces, es Él que nos hace santos y que vivimos la vida de crecimiento de santidad. La paz tiene que ver en cuanto a nuestra relación con los hombres. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Así nos enseña la palabra. La santidad tiene que ver en nuestra relación con Dios. Somos declarados santos, justos delante del Señor y Él nos hace hijos de Dios. Así es como Él nos manda. Él nos hace santos por la obra del Señor Jesucristo, pero luego nos manda a vivir y crecer en esa santidad. Como dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, sino que aquel que os llamó, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está:
sed santos, porque yo soy santo. Si el santo muere en tu corazón y le has recibido como tu Señor y Salvador, has sido declarado santo. Pero ahora tienes que dejarle a Él vivir en ti. Y ahora está la práctica, esa vida que Él vive en ti. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Qué bueno la obra que el Señor hace en nosotros. Y en tercer lugar, una exhortación, esa exhortación es un llamado a la vigilancia. Hemos visto que es un llamado a la perseverancia en la verdad, es un llamado a la diligencia en la verdad, esa diligencia que tiene que ver con realmente esfuerzo, con esmero en ejecutar algo. Es esa vida santa que agrada al Señor, esa vida que busca la paz. Recordar que una de las bienaventuranzas es la paz, precisamente. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Qué bueno. Es esa paz que obra en ti, no por tu propia carne ni por tu propio pensamiento, sino porque Cristo mora en ti y opera en ti esa paz. Por supuesto, requiere diligencia. Diligencia es lo contrario de pereza. Exactamente lo contrario de pereza. Oh, no tengo ganas, te falta diligencia. Es que no me apetece, te falta diligencia. Es que estoy cansado, te falta diligencia. Y es lo que Dios quiere obrar en ti. Y en tercer lugar, vigilancia. Y vemos ahí en el versículo número 15 de Hebreos 12. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Contaminados. Mirad, esa palabra mirad es episcopeo y tiene que ver con esa vigilancia, esa supervisión, ese prestar atención constante. Y tiene que ver con animar a los hermanos a interesarse por el Señor. Ese es el propósito del pastor. Animar a las ovejas a seguir al príncipe de los pastores. Guiar a las ovejas a que pongan sus ojos en el Señor y nunca dejen. Proteger a las ovejas de la iglesia. Y eso quiere decir que la verdad sea enseñada conforme a la palabra de Dios y que nada contamine la enseñanza. Lo cual significa que a veces se necesita fumigar para matar los bichos, ¿verdad? Tenemos aquí un experto en eso. Hemos encontrado que por lo menos 10 o 15, 10 cucarachas, pero muertas. Eso es lo que se quiere. Lo que contamina, lo que es, como si lo tengo que ver, que sea muerto. Ya está. Así es. Pero ¿sabéis que hay algo peor que el COVID que contamina y contagia? Mucho peor. Y más que el del mono que hay por ahí, ¿cómo se llama la última? La viruela. Más aún que eso. Que contagia un montón. El escritor de Hebreos se va a Deuteronomio y busca en Deuteronomio capítulo 29 y cita un pasaje que nos demuestra que hay que llevar mucho cuidado. Papá, protege a tus hijos de la contaminación de este mundo. Marido, protege a tu esposa. Esposa, protege a tu hijo, a tu mujer, perdón. Y también en la familia de la iglesia. Que nos protejamos. Deuteronomio 29 nos dice en el versículo número 18. 29, 18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer
o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a este mundo, los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. ¿Sabéis lo que produce la hiel y el ajenjo? ¿Qué sabor tiene? Amargo. Hiel y ajenjo, amargo. A nadie le gusta una vida amargada. Pero ¿sabes que hay muchos que están amargados? ¿Por qué? Porque están comiéndole este mundo. Están comiendo la mala comida que le da el Dios de este mundo y los seguidores del Dios de este mundo. Y están amargados en su corazón. Es la amargura que produce el pecado, la maldad. Y cuando cedes a Él, todavía estás más amargado en tu interior, realmente. Dice el versículo número 19, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, Dios está diciendo, esas personas han tomado sus propias decisiones y están amargadas y están amargando a otros. Pero ¿sabes lo que hacen? Todavía se jactan de lo que están haciendo y están intentando decir, pues he tomado mi propia decisión. Dice, y sucede que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. ¿Sabéis lo que hace el borracho para quitarse la borrachera? Bebe más. Y duerme en su propio vómito. Así es como muchas veces. El cerdo se revuelca en la porquería y el perro en su vómito. Eso es lo que produce el pecado y la amargura del pecado. Y dice el versículo número 20, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Hermanos, el pecador que empedernido en su pecado todavía se jacta de su pecado e incluso incita a otros en su pecado, Dios dice, basta ya, lo apartará. Y dices, ¿cómo es que ese texto va con Hebreos? Vuelve otra vez a Hebreos y vamos a leer los 2 versículos para terminar. Ya el tiempo se ha ido, no me voy a detener mucho más tiempo. Pero puede ser que una de esas criaturas pequeñas que tenemos hoy aquí en la iglesia crezca un día y llegue a experimentar este grado de estar amargado. Sí, puede ser. Si escucha quejas, escucha amargura, escucha constantemente dureza de corazón, no ve un alma arrepentida en su hogar, va a haber realmente una reacción así. Porque van a ser contaminados. El Señor tuvo que decir, voy a quitar a estos contaminadores en medio de mi pueblo. Van a morir en medio del desierto de 20 años para arriba, para que dejen a esta juventud tierna entrar en la herencia de Jehová. Y dice, y si puedes leer en Éxodo, una vez tras otra, se quejaban, protestaban contra Dios, exigían a Dios, y nunca eran agradecidos al Señor. Dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No se ve, pero está ahí, en la tierra, esa raíz de amargura. Y estorba y contamina. Hermanos, en esta iglesia han habido personas que se han ido, y dice Primera de Juan, que se fueron porque no eran de nosotros.
Y esos son quizás los que menos problemas. Pero hay personas que se han quedado por un tiempo y han amargado la vida de los otros. Y han contaminado la vida de los otros. Recuerdo a alguien en una ocasión escribiendo cartitas a todos para difamar y estropear y hundir la iglesia. Y Dios dice, apártate. No sea que haya algún fornicario y dices, Esaú entre los fornicarios, ¿qué es lo que ocurre? Esta palabra fornicario, por supuesto, habla de uno que se desvía de lo correcto sexualmente, pero está hablando también de una relación, de una relación entre dos personas que es distorsionada y mala. De un vínculo habla de violentar un vínculo entre dos personas. Y está diciendo que Esaú violentó el vínculo que tenía con su familia. ¿Qué era el vínculo que tenía con su familia que él pisoteó? ¿Sabéis qué era? Era el primogénito. Y como primogénito tenía un derecho, un privilegio y un ejemplo que debería ser para toda la familia, y lo pisoteó. Se rió, se burló, hasta el punto en que lo malvendió, esa relación que tenía con Dios y con su familia. Y dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Dice en Santiago 4:4. ¿O almas adúlteras? Y tú dices, ¿me está hablando a mí? ¿Y me está diciendo adúltero? Yo no he ido con ninguna otra persona que con mi mujer. ¿O almas adúlteras? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? He caído en este pecado, he amado el mundo. Y he tenido que arrepentirme de amar el mundo. Porque muchas veces el mundo lo he puesto antes que Dios. Mi mundo, por supuesto. Lo que a mi carne le apetece. Y Dios me dice, adúltero. Y eso es lo que está tratando de enseñar. Como Esaú fue un fornicario porque adulteró el vínculo que tenía con Dios y con su familia. Y lo pisoteó. Tienes un privilegio único. Pertenecer a la familia de Dios, pertenecer a la iglesia de Dios, estar en una familia que ama a Dios. No lo pisotees nunca. No lo malvendas por una comida como hizo Esaú. No menosprecies tu vida cristiana, si es que eres cristiano. Porque si no has conocido a Cristo, no eres de Cristo. Quizás tienes en tu inteligencia, en tu mente, una idea de Cristo. Pero ser de Cristo es que Cristo te ha transformado, te ha hecho una nueva criatura y Cristo vive en ti. Y para Cristo lo primero es la palabra de Dios en su vida. Es honrar a Dios con su vida. Es servir y darle a Dios toda su vida. Así es. Así que termina diciendo en el versículo número 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Y no es que se arrepintió de todo corazón, dijo, pobre de mí, pecador. No. ¿Sabéis lo que le pasó a Esaú? Quiero las bendiciones de Dios sin el compromiso con Dios. Sin obedecer a Dios. Hombre, esa posición donde voy a recibir el doble porque soy el primogénito, donde yo voy a ser el que manda en la familia porque voy a ser el siguiente patriarca de la familia, pues y Dios dice, ¿Que quieres mis bendiciones pero no me quieres a mí? ¿Que quieres la iglesia bautista, la buena nueva, pero no quieres compromiso con la iglesia? ¿Que quieres amar a Dios pero no seguir y obedecer la palabra de Dios? Eso es otra cosa.
Una cosa es creer en la inspiración y en la inerrancia de las Escrituras. Otra bien diferente es vivir bajo la autoridad de las Escrituras. Una cosa es creer que Jesucristo es el Señor y otra cosa bien diferente es rendirse a su señorío. Hermanos, sé que es una exhortación, sí, tenéis razón. Hoy ha habido una exhortación, pero una exhortación a venir al Señor, una exhortación a rendirnos al Señor, porque recordad que todo aquel que se humille será exaltado. Todo aquel que viene al Señor y arrepentir de su pecado, le confiese su pecado, Él es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. Recordad que Él quiere infundirnos ese temor para que aprendamos a obedecerle y entonces el verdadero amor echa fuera el temor. Cuando de verdad dice, Señor, te amo por lo bueno que eres conmigo, porque siendo como soy, todavía me amas. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios por lo que el Señor hizo por ti y por mí. Qué bendición tan grande tenemos de disfrutar de Él. Hermanos, levantar los brazos, afirmar las rodillas y decir, Señor, donde tú vayas, yo iré. A tu lado no tengo nada que temer. Y cuando me debilite, doblaré mis rodillas y te pediré fuerzas, porque es la mejor manera de recibir las fuerzas del Altísimo, de rodillas. Vamos al Señor en oración.